Listo. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live de este nuevo fanpage que montó Alejo, que es el mito de la realidad. Desde ahora pues en adelante, como lo hicimos la semana pasada, estamos transmitiendo ya los Facebook Live ya por la página oficial del fanpage de Alejo. Ya le iba a decir que el instituto, pero bueno, todavía no es instituto, realmente es como en el proyecto que tiene Ale del mito de la realidad y bueno, muchas gracias por permitirme hacer parte de él. Y bueno, ya venimos reflexionando este texto de Wolfgang Gigerich, La vida lógica del alma, donde bueno, ya nos ha dado un poco de embozos, de idea de que quién es el que hace psicología y intenta volver la psicología a sí misma, no quedarse solamente en el plano de lo imaginal, por allá las imágenes bonitas en lo pictórico y estético que nos plantea Hillman, sino que Gigerich entra a comprometerse más con la verdad del alma misma, tanto la que tiene como la que toca hacer también. Entonces, por eso Gigerich iba a mencionar en su momento, no me acuerdo si fue Enrique Esquenazi, que el alma necesita de verdades, mientras que Hillman el alma necesita de imaginación y en Jung necesita vida simbólica. Entonces, toda esta evolución que ha tenido un poco este concepto y esta idea cuando Gigerich nos propone que el alma necesita verdades, es también darse cuenta de que no es ni ponerle ni más ni menos a un fenómeno, sino que ya él en sí viene con una lógica, que, con una narrativa, con una expresión y que toca atender y darle lugar que como tal se merece, más allá si es bueno o malo, si toca ponerle o quitarle, sino en lo que es en sí mismo. Y que eso le está dando lugar como a ese huésped que visita, que el alma en ese momento pone para verse a ella misma, para reflejarse en su propio proceso. Y bueno, no me voy a extender muchísimo más. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Qué tal todos? Muy bien, muy bien. Fíjate, a lo mejor déjame aclarar esta parte de la fanpage Eso. de Facebook tantito para que a lo mejor por si alguien tiene dudas. Realmente yo hace muchos años, hace más de 15 años yo creo, tenía un blog en Blogger que se llamaba así, El mito de la realidad. Entonces con el punto de las de los ay, ¿cómo se llaman? De los podcasts, decidí rescatar el nombre, ¿no? Y empezar a trabajar con esa idea que había sido como un semillero en un inicio. Y bueno, y ahora la idea de esto es trasladar aquello que he escrito, aquello que voy pensando, las pequeñas citas que voy retomando y que voy haciendo en carteles para compartirlo a partir de ahí, que sea como una especie de blog personal donde voy virtiendo las ideas que en otros lados iba, digamos, poniendo disgregadas, ¿no? Entonces es como una forma de unificar pero no creo que llegue al A estatus instituto, de de instituto. instituto. No. La idea más bien es una idea personal, como un diario personal, ¿sí? Sí, porque ya lo otro requiere eh, Otra logística. otra logística y otro tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco a muchas personas que se avienten ese paquete, ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, Roberto, híjoles, mi admiración porque tiene una energía y una visión tremendas para esas situaciones. Y una tenacidad y un aguante y una paciencia para Sí, poder sí, llevar sí. a cabo ese tipo de proyectos que no es nada fácil. Entonces, sí, al hombre siempre lo he respetado porque esa capacidad de producción que tiene, le dicen que es un Panzer alemán, pero yo le digo que parece un Abrams M1 estadounidense, porque sí tiene una capacidad de producción y de temple y de poder generar proyectos de una manera muy visionaria y colosal. Entonces, sí, pero gracias ahí, eso por aclarar un poquito, pero yo también los quiero invitar al blog de Ale. Tiene, yo lo voy a decir así, un ensayo muy bueno que se llama La superación de lo analítico y lo marginal y el paso a lo lógico, creo que se titula así. Y donde él da un embozo donde empieza entonces cómo se dan realmente las transiciones de la psicología junguiana, de la psicología imaginal, a la psicología como disciplina de la interioridad. Entonces, muestra realmente tanto cómo estos autores fueron superando y viendo muchísimo más
de lo que vio Jung, lo que hizo Hillman y lo que hizo Gigerich también en su momento. Entonces también está un poco la invitación para que se den esa paseíta al Plodel y se lean ese ensayo que es muy bueno y no tiene pérdida. Ok. Bueno, Un saludo a María Esther Rodríguez, nos está dando un saludo también. Y qué bueno que nos sigues. Pues hola bueno, María Ser, gracias. pues bueno, a empezar con el subtítulo. Ya terminamos los dos primeros subtítulos de este capítulo. Este es el último, entonces vamos a ver cuánto duramos en esto. Espero que una o dos sesiones no sean suficientes, pero pues ya ven que si nos apasionamos Sí. empezamos a hablar de más. Pero bueno, el subtítulo se llama El qué del discurso psicológico. Ujú. Ya vimos el quién, el cómo, y ahora vamos a ver el qué del discurso psicológico. Entonces dice, desde el punto de vista del problema de la entrada, hemos examinado hasta ahora dos aspectos del discurso psicológico: el quién del discurso, quiénes deberían ser los que hablan y escuchan, y el cómo, el estado lógico en el que se desarrolla ese discurso. Hay un momento más que investigar: el qué. ¿De qué se habla? El contenido o sustancia del discurso. ¿Cómo encaja aquí el guardián con su negación? ¿Sí? Aquella que dice, vuelve. Okay. La imagen de la puerta o umbral crea una división en dos. Esta doble vertiente ha sido muy obvia en las dos partes anteriores de nuestra discusión. Con respecto al quién, teníamos una división más espacial, un cambio de lo externo a lo interno, de la superficie a la profundidad, de la personalidad convencional a la esencial. Aunque ya aquí la distinción no era externa entre dos grupos de personas. Con respecto a cómo la división fue más temporal, tiempos pasados versus el nuevo estado lógico de los asuntos del alma, en cualquier caso, había dos personalidades, dos estados de conciencia que estaban claramente separados, y uno tenía que ser superado y dejado atrás en favor del otro que tenía que hacerse cargo. En otras palabras, teníamos una alternativa clara: la división en el ámbito del que el discurso es diferente. No se puede presentar en términos espaciales o temporales, es decir, en términos de extensión, y por lo tanto no existe el tipo de movimiento o reemplazo de uno hacia el otro que tuvimos en los otros casos. La imagen del umbral o puerta, que es la imagen de una negación, ya no funciona aquí. Tiene que ser lógicamente negada, negación de la negación, y así reflejada en sí misma, doblada sobre sí misma, interiorizada en sí misma. Aquí no hay elección entre dos alternativas. La diferencia se ha vuelto intensiva, intencional. Lo que esto significa tendrá que quedar más claro más adelante. Y a lo mejor hay necesidad de hacer un pequeño eh, recordatorio de lo que vimos las clases pasadas. En cuanto al quién de la psicología, habíamos nosotros dicho que para este autor, igual que para Hillman, el quién de la el que hace la psicología, ¿sí? El sujeto de la psicología, no es otra cosa sino el alma misma, sino el proceso psicológico o la vida lógica, tal como lo maneja Wolfgang Giegerich. Entonces, no soy yo, no somos nosotros como personas, y por lo tanto la psicología no está dirigida hacia nuestro ámbito personal. En El sueño y el inframundo, por ejemplo, James Hillman habla acerca de un retorno del sueño hacia sí mismo. O sea, él dice, la psicología, en este caso la psicología junguiana, ha estado enfrascada en tratar de traducir el lenguaje del sueño al lenguaje de la vigilia, al lenguaje del mundo diurno. Pero eso no es sino un rebajar este mismo lenguaje, esta misma narrativa del sueño a la dimensión egoica en la que estamos nosotros. Es difícil pensar, y yo lo he visto por los comentarios que de repente tengo en las publicaciones. Es difícil pensar que la psicología no tenga que estar dirigida hacia las personas, porque estamos sumamente acostumbrados a esa situación. De hecho, la psicología nace como el esfuerzo por... O sea, la psicología tiene como padre a la medicina, ¿sí? Perdón, como madre a la medicina. La psicología guarda todavía el objetivo médico de curar a la persona y de ser
una disciplina que ayude al mejoramiento del sujeto en cuanto a su salud. Pero ya hemos hablado acerca de cómo esta situación es incluso de repente, ¿sí? O más bien es realmente aberrante para el proceso psicológico, porque lo pone tras un ideal, ¿sí? Tras una estructura, tras un molde estructural que Una no le categoría. permite movimiento, exactamente, no le permite ser al proceso, sino que tiene que acomodarse a nuestra propia necesidad de que el proceso nos cure, ¿sí? Entonces, o sea, para Hillman es sumamente curioso, ¿sí? Que nosotros digamos que el sueño habla de nosotros y para nosotros, y que el proceso psicológico está para curarnos o para darnos algo, o que la enfermedad nos sirve a las personas. Eso es algo que nosotros sacamos, digamos, como un a priori, ya lo tenemos culturalmente asumido. Pero necesitamos preguntarnos sobre esa situación. Es decir, ¿es cierto? ¿No es cierto? Si nosotros como psicólogos somos cuidadores del proceso psicológico, del alma como tal, entonces no, el objetivo tendría que ser la propia psicología. O sea, una disciplina urobórica, una disciplina que trate sobre sus propios procesos fenoménicos, por un lado. Por el otro, ¿sí? En el cómo de la psicología, es decir, en qué lugar estamos parados históricamente dentro del campo de lo psicológico. Y esto, para esto Hillman, pues nos abre un campo. Aquí no lo va a tratar mucho, es decir, no es su tema, y lo va a tratar en otros apartados. Sobre todo hay un libro que acaba de salir, John, que es Relaciones inhumanas. no, no, De no, Hillman. Ah, no, pensé que era de Hillman. De Gigerik, es La emergencia el, del yo. sí, 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 la emergencia histórica del yo, me parece. Eso sí, es así, es decir, la emergencia histórica del yo. Entonces, donde va a explicar un poco esta situación que de repente también puede parecer, ¿cómo se llama? Puede parecer extraña. O sea, es extraño pensar que en algún momento la forma de la conciencia fue completamente distinta como nosotros la percibimos en este momento. O sea, nosotros pensamos que yo, así como lo pensamos, así como nuestras categorías de pensamiento actuales se han construido, eh, fueron siempre así, ¿no? O sea, que el hombre de las cavernas pensaba igual que nosotros, nada más que un poco con menos información, ¿no? O el hombre del medioevo. Incluso pensamos que el hombre del Renacimiento, o hace 100 años, la conciencia era exactamente la misma. Y Jäger, que está parado sobre la teoría que dice que no, o sea, que dice que la conciencia ha pasado por varios estadios de construcción de sí misma, a través de las cuales ha ido formando categorías de pensamiento particulares que nos han tocado a nosotros como personas. En Por ejemplo, determinado, en sí, sí, determinado momento histórico. exactamente. Y el yo que para nosotros es tan habitual en este momento, no lo era para otras culturas, ni para otras civilizaciones. Ujú. Y eso es chocante, de repente va contra nuestro sentido común. Ujú. Mm. Pero bueno, ahí yo siempre les recomiendo que para ese tema, ¿sí? Acudan a autores que hablan sobre este proceso. Yo recomiendo a Julian Jaynes, recomiendo a Ken Wilber. Ken Wilber tiene un libro muy, muy, Después del Edén. muy didáctico, sí, después del Edén, sobre esto. Recomiendo a Jen Gebser, a Eric Neumann, por ejemplo, Mm. también habla sobre esa situación. Ernest Cassirer, y también Owen Barfield en algunos puntos toca este tema. Pero yo lo he visto muy poco dentro del campo del estudio de la psicología. O sea, no es como un tema común. Pero Jägerich se asienta sobre ese mismo tema para poder dar su teoría acerca de cómo la conciencia se va construyendo históricamente. Y por lo tanto, pues nosotros no podemos retomar categorías que le correspondían a un estado anterior de la propia conciencia para poder entender los procesos actuales, que requieren una lógica distinta, ¿no? Concretamente, no podemos tratar de entender los procesos lógicos que determinan a la sociedad actual con las imágenes míticas que eran determinantes para una sociedad preplatónica.
Sí, un ejemplo, no podemos comprender lo que es, por ejemplo, el desarrollo informático y la Internet asociándolo con el dios Hermes porque es el dios mensajeros o es el dios de las conexiones, o este desarrollo tecnológico industrial que tenemos, pues postindustrial que estamos viviendo con el dios Hefesto, que era el dios entonces de la industria. Esto no, sino que en este momento en el que nos encontramos, el alma en sí misma ya ha hecho un proceso de superación, en donde necesita otro tipo de entendimiento, otro tipo de lógica, y que como psicólogos es podernos adherirnos al fenómeno que tenemos enfrente, al despliegue lógico que se está dando en este momento que como tal nos compete como sujetos por modernos. Ahora bien, hay algo que vos dijiste que a mí me llamaba mucho la atención y es en relación a los sueños. Por ejemplo, fíjate que este autor junguiano muy conocido, muy clásico, que se llama Robert Johnson, tiene un libro que se llama En el trabajo interior, cuando dice, si el sueño no se puede relacionar con algo propio de la vida o de la personalidad del individuo, entonces el sueño no sirve. Y recordemos un poco que Jay Hillman en El sueño, el inframundo nos dice que realmente el sueño es un proceso de despliegue imaginal del alma sobre sí misma, no sobre las necesidades que tiene el ego, el individuo, o este sueño te va a ayudar para esto, para lo uno, para lo otro, sino que realmente Hillman en El sueño y el inframundo rebate muchas de las ideas en lo que yo tenía en relación al sueño como una compensación, como vivir algo que no se ha hecho, pero que Hillman nos da otro punto de vista muchísimo más imaginal y devuelve el sueño como la expresión del alma, imaginándose a sí misma, que es algo muy importante. Y en el caso de Gigerich, cuando nos propone este proceso, es decir, el alma en tanto que es un pensamiento vivo que se despliega, no se puede quedar tampoco en el plano de lo imaginal, porque el compromiso con la psicología es con la verdad del fenómeno mismo. Con la imagen se divaga, vamos por allí, por allá en extensa, pero entonces no se queda. A mí me gusta mucho esta imagen que utiliza Eskenazi, no la perfora para entrar a su extracto lógico, que es realmente el trabajo y que no se puede seguir imaginando. Es un trabajo que tiene que hacerse desde el ejercicio del pensamiento en tanto que exige esfuerzo, exige compromiso y exige lo que realmente es un trabajo con lo que se está desplegando ahí en determinado fenómeno. Vamos a verlo desde otro punto de vista, o dicho de otra forma, en tanto si hay una... Lo que pasa es que siempre utilizamos si hay un síntoma, porque ya estoy cansado de estar utilizando la depresión, ya me cansé. Entonces, si tenemos un síntoma, ponémoslo una ansiedad, entonces Gilman nos diría, ¿cómo se imagina? ¿Qué es ahí que Dios está hablando en esa ansiedad? Gigerich propone entonces, en tanto que es una ansiedad, ¿qué pensamiento vivo se está desplegando ahí? Que no tiene que ver nada ni con dioses ni con mitos, sino que realmente para poder comprender, porque no sabemos de manera fáctica, de manera concreta, sustancial, qué es una ansiedad o dónde está la ansiedad, sino que tanto como que es algo que es abstracto, requiere pensamiento, es decir, requiere teorizarla como una forma de poder aproximarse y poder dar cuenta y poder reflexionar de esa ansiedad que se está haciendo sobre ella misma, es decir, pensándose a sí misma en ese proceso. Y eso es un poco mucho más interesante porque entonces pone realmente como al psicólogo en ese compromiso con el logos que se está narrando o con esa narrativa lógica que está ocurriendo en este caso, en ese síntoma, en este caso, en esta ansiedad. Porque ¿cuál es el problema? Que muchas veces pasa en el ámbito de la psicología es que cuando hablamos de ansiedad, de síntomas, de neurosis, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde? Pues, o sea, si el individuo, si el paciente supiera que su neurosis o que su ansiedad está aquí, él dice, sí, es aquí, 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 podemos hacerla de determinada forma, pero no es así porque no está ubicada ni en el plano de lo fáctico ni en el plano de lo imaginal, está ubicada en el plano de lo lógico, es decir, como diría un poco Gigerich, en el reino de la preexistencia, pero no el reino de la preexistencia como estaba mencionando Alejo, como un espacio, como algo espacial, no, sino como un lugar en tanto que se accede
por medio del pensamiento, es decir, en que tanto que yo voy pensando, empieza a haber un proceso de dialéctica, de contradicción, de negación, para permitir que ese pensamiento vivo que está haciendo ahí se libere, es decir, que la ansiedad en sí misma pueda liberarse con toda la potencia que tiene. Yo lo veo Muy bien. así. Seguimos entonces. Por el momento, tenemos que empezar con un doble... eh, uh, mm, con una... Por el momento tenemos que empezar con una dualidad aquí también, para poder trabajar en nuestro camino hacia la forma apropiada de describir la situación. La diferencia inicial en el ámbito de que del discurso, perdón, en el ámbito del qué del discurso, es la que hay entre hablar y silenciar, revelar y ocultar, revelación y secreto. Un filósofo de este siglo ha expresado lo que tendría que decir el portero. Me refiero a Wittgenstein, quien terminó su Tractatus con la famosa frase final: de lo que no se puede hablar, de eso hay que callar. Claramente existe la implicación de una división alternativa, inequívoca entre dos grupos de sujetos. Aquellos de los que se puede hablar y aquellos de los que no se puede hablar. Uh-huh. En el momento en que uno tiene que ver con este último grupo, hay que estar en silencio. Ok, vamos a seguir porque esta división entre lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar es interesante, pero vamos a darle más cuerpo. ¿Le quiere dar más cuerpo o...? Ah, bueno, hágale. Vamos a leer el siguiente para que a partir de ahí comentemos. Lo que dice el portero es siempre esencial, pero si tuviéramos que tomar sus palabras literalmente, en este caso, nuestra entrada en la psicología nos condenaría al silencio literal. La psicología propiamente dicha se trata solo de aquellas cosas de las que no se puede hablar. El alma y su vida es invisible, intangible, y mientras exista una concepción positivista del saber, también incognoscible, por lo tanto es indescriptible. Hay tres defensas para quien llega a ingresar a la psicología y se sorprende al escuchar lo que el guardián tiene que decir sobre el hablar y el silencio. La primera defensa es simplemente aceptar las palabras del guardián como una especie de veredicto y sacar la conclusión de que es mejor, para ponerlo en los términos de la parábola de Kafka, que yo, como el hombre del país, me olvide por completo de la ley y volver a casa para dedicarme de ahora en adelante al cultivo de la tierra y otras preocupaciones prácticas. En otras palabras, renuncio al proyecto de la psicología y me convierto en algo razonable y positivo, como un agricultor o un químico o ingeniero o un maestro de escuela. Uh-huh. Bueno, ¿ibas a decir algo sobre esto, John? Sí, que por ejemplo me hace igual, pues ya con lo que acabaste de leer, ya que nos lo aclaró un poco más. Es decir, donde podemos hablar, digamos que es en el terreno, digamos, de lo fáctico, de lo conocido, en el terreno conocido del ego, de esto que realmente nos constituye, de nuestra experiencia. Pero en relación, cuando voy a tratar de aterrizarlo un poco más, pero por ejemplo, cuando el consultante llega a terapia con una depresión, dice, no sé qué me pasa, no lo puedo nombrar, no sé qué me ocurre, no tengo ni idea. Es decir, que aquella, digamos, lógica que se le impone, que está ahí gestándose, que está ahí viva, no se puede acceder por el plano del ego, es decir, de lo fáctico, de lo que realmente ya él ha nombrado con la experiencia inmediata, sino que es todo lo contrario, que como es un terreno que no es accesible para la lógica del ego, hay que dejar, digamos, de lado, no de lado, es decir, dejar que en la medida de que podamos que ese determinado síntoma con el que llega el consultante, que no sabe qué es, se pueda interpelar, se pueda negar, pero no negar en el sentido así de negación, ay no, lo niego porque no existe, no, sino de negación lógica. Y como eso, que también está ahí vivo, que no podemos nombrar, que no se puede nombrar,
también vaya negando. Es decir, es un proceso dialéctico en que tanto eso que es mudo y que no se puede nombrar, se vaya nombrando por sí mismo, en la medida en que tanto se empieza a pensar. Esa es un poco como la idea, no sé si la aterricé bien. Ok. A ver, déjame ayudar tantito en esta situación. Sí. Es cierto, esta situación, podríamos decirlo de manera un poco más sencilla. El fenómeno, ¿sí? Es la combinación de lo que se presenta en el fenómeno y lo que no se presenta. ¿Sí? Es decir, de lo que es evidente y de lo que no es evidente en el fenómeno. Lo que es evidente pertenece al mundo de la positividad, al mundo de las cosas que existen y que nosotros vemos con nuestros propios sentidos ahí enfrente de nosotros. Lo que no se presenta en el fenómeno, lo que no podemos ver, es la idea, es decir, el concepto que está en el fenómeno en particular. Uh-huh. Es decir, no lo podemos ver porque los conceptos no los podemos ver. Los conceptos pertenecen a un mundo invertido, al mundo diferente al nuestro. En este sentido es a lo que Gehrig y Hegel llaman la negatividad, ¿sí? El mundo negativo. El mundo negativo es el mundo conceptual en el cual los conceptos, o por ejemplo, como dice María Esther, en la imaginación, es lo que nos decía Hillman, ¿sí? Cuando Hillman hablaba acerca de lo imaginal, sí, precisamente Del hablaba mundo intermedio. de un mundo intermedio entre lo físico y lo espiritual, ¿sí? Entre lo intangible y lo tangible, había un mundo de imágenes que iban construyendo un puente entre ambas. Bueno, pero esta era la perspectiva de Hillman y estaba muy alimentada por el Henry concepto Corbin. sí, el concepto de mundos imaginales de Henry Corbin. Ahora, en Gehrig esta situación es puramente hegeliana, ¿no? Entonces, para él el mundo intangible es el mundo de las ideas. Pero ahora este mundo de intangible no es un mundo como nuestro mundo, ¿sí? No es un mundo invisible, o sea, no es un mundo de espíritus o un mundo de aire o de nubes. Es un mundo más real incluso que nuestro mundo porque le da estructura a nuestra propia realidad. Pero ese mundo no lo vemos y ese mundo no lo podemos saber, no lo podemos tocar, no lo podemos apreciar. Lo único que podemos hacer es pensarlo, ¿sí? Pero en el momento en que pensamos ese mundo, nuestro pensar ya es el pensar de esa propia dimensión y por lo tanto en nuestro pensar ya no nos pertenece en el momento en que pensamos ese mundo, sino que lo, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Al pensar, ¿sí? Se piensa ese proceso en nuestro propio pensar. Esa es una situación un tanto enredada Sí. porque digamos, repite mucho este proceso urobórico. Pero diríamos esto, por ejemplo, cuando, tomando tu ejemplo, John, el ejemplo del síntoma, cualquier síntoma, el síntoma tiene algo de evidente en sí mismo, es algo que se presenta, ¿sí? Y el paciente llega con un conjunto de positividades que nos dice que son el problema. Nosotros como psicólogos sabemos que no es el problema, ¿sí? No, como psicoterapeutas ya tenemos de antemano la idea de que eso no es el problema, de que el problema es más profundo que eso. Uh-huh. Y entonces vamos conversando con el síntoma, ¿sí? Vamos hablando con ese concepto y vamos pensando ese concepto en el proceso terapéutico de tal manera que el concepto inherente en el propio síntoma vaya emergiendo dentro de esa conversación. Le vamos dando digamos, un respaldo narrativo y ese respaldo narrativo permite que el concepto que está ahí atrapado en el síntoma, que es una imagen en sí, pueda emerger y sea evidente para sí mismo. Entonces, el proceso de curación ahí podría ocurrir o puede ocurrir en el momento en que el síntoma, ¿sí? Puede ser consciente de su propio concepto. Es decir, en que el pensamiento en ese propio síntoma se piensa a sí mismo y por lo tanto, diría Hillman, llega a casa a sí mismo. Uh-huh. Entonces es complicado, es difícil, ¿no? Yo en esta situación, Sí. porque nos pone
o sea, nos dice que hay una dimensión distinta a la de nuestra realidad tangible, pero que esa dimensión no es una realidad intangible, ¿sí? Ni ¿cómo se llama? Ni parecida a la nuestra, o sea, no es como un mundo diferente, sino es la, el mundo, es la inversión completa, ¿sí? Pero una inversión en forma conceptual de nuestra propia realidad. Uh-huh. O sea, no es un cielo, no es un infierno, no es otro mundo, no es el espacio. O sea, todo eso son representaciones de esa misma dimensión lógica, sino es una dimensión, ¿sí?, que no podemos dimensionar. Entonces, en ese sentido, el fenómeno habla y calla, ¿sí? El fenómeno es su hablar de sí mismo y su callar sobre sí mismo. Pero precisamente en ese silencio al que nosotros como psicólogos nos unimos cuando pensamos, ¿sí? Entonces, en ese silencio está también una parte determinante del mismo fenómeno. Porque a la vez, en el silencio, hay un hablar y hay un callar. Bien, sí, lo aclaraste muchísimo mejor que yo. Oye, y esta otra parte, esto que nos dice de la primera defensa, yo, o sea, ¿no te suena, por ejemplo, que al proceso de la religión? O sea, cuando dice Gilman, ¿no? Está ¿cómo se llama? El guardián ante nosotros. Y entonces el guardián puede, o sea, nos dice que no se puede entrar, ¿no? O sea, nos dice que hay que guardar silencio frente al fenómeno. Entonces el sujeto se va y dice, pues no voy a hablar sobre esto porque no puedo hablar sobre esto. Lo único que puedo hacer es contemplar. Lo único que puedo hacer es imaginar. Lo único que puedo hacer es adorar a esa situación sin tener que entrar o hablar acerca de ese fenómeno. Bueno, este es el proceso religioso. Ajá. La cuestión religiosa implica eso, es en nuestros tiempos, ¿sí? Ya no digo ya que la religión sea así, sino que en nuestros tiempos la religión no puede ser otra cosa más que un callar acerca de la forma conceptual del fenómeno. Es decir, lo religioso ya implica en nuestra época lo que Jung diagnosticaba en su propio padre, ¿sí? Un sacrificio intelectual, decía Jung, en donde su padre ya no tenía que pensar acerca de las ideas religiosas. O sea, Jung le preguntaba a su padre acerca de la Santísima Trinidad y él estaba expectante porque pensaba que iba a tener una respuesta magna sobre el misterio de la Trinidad, ¿no? Pero su padre solamente le dice que no hablen acerca de eso. Uh-huh. Y eso es la religión. La religión es un no hablar acerca del fenómeno. Por más que queramos, o sea, por más que nos enfrasquemos en la vida espiritual en este momento ya no es otra cosa sino precisamente la negación del fenómeno. Pero no una negación tal como la marca Gehrig, sino una obliteración del fenómeno, un quedarse conformes con el silencio del fenómeno y no ir más allá de eso. Siente, ¿sí? Experimenta lo luminoso en ti, pero no pienses. Sigue lo luminoso en ti. Déjate llevar por lo luminoso en ti. Deja que esa experiencia te guíe. Sométete ante esa experiencia. Pasa, sí que, por ejemplo, cuando la gente está experimentando estos síntomas y donde realmente no quieren pensar, entonces vamos ante un Dios que nos guíe, que nos diga y que simplemente seamos expectantes y que le entreguemos eso a Dios, que sea Dios, el sacerdote, quien lo piense, quien lo diga, porque nos quedamos ante esa situación, se queda mucho y mudo y no tiene nada que decir. Es que, como mencionaba Gigerich, es que el ejercicio de pensar es raro, es raro. Sí, exacto. Y es que, o sea, estructuralmente, o sea, una vez que nosotros ya asumimos una religión como una creencia en este sentido, ya no podemos pensarla. O sea, está prohibido pensar en esa situación. Entonces, esa es la primera defensa, la primera defensa en contra del misterio del fenómeno, ¿sí? Nos silenciamos a nosotros mismos, nos hacemos un voto de silencio para no hablar acerca de lo que no se puede hablar. Sí, yo lo digo de otra manera, lo que pasa es que yo soy un poco más belicoso para decirlo, nos cagamos de miedo y preferimos quedarnos
callados. Así es, así es. Fíjate que eso, hay una frase de Hegel sobre esa misma situación, acerca de, o sea, no me acuerdo cómo lo dice, ya se me olvidó en esta parte, pero habla acerca de, frente al espíritu de la época, el temor que tenemos nosotros. O sea, podemos estar frente al espíritu de la época, ir de pecho descubierto, sí, asumir todo el peso de ese proceso, o echarnos para atrás, sí, regresarnos y temblar de miedo frente a Sí. a esa situación. Ser Entonces, nihilistas, ser nihilistas reactivos, como diría Nietzsche, que queremos curarlo, mejorarlo, decirle cómo tiene que ser, que sea como según la moral que nosotros que tiene que seguir o hacer, o como el nihilista pasivo. Todo vale, todo se puede, todo sigue, el que no se compromete con nada, el diletante. sí, sí, sí. Y está el nihilista radical, que es aquel que se compromete con todo el proceso que se está dando y lo lleva hasta su última conclusión, hasta su telos. Es muy fuerte, a pesar que Nietzsche ya había pensado eso, hermano, yo me quedé aterrado. Sí, sí, sí. Pues Hegel bebe mucho de Nietzsche, por eso es que nos hizo un curso completo de Nietzsche y la psicología. Genial, genial. Interesante. Mira, y como bien dice María Esther, las religiones tienen el poder puesto fuera afuera en un Dios externo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Las religiones lo que hacen es precisamente tratar de regresar al individuo a una etapa preadulta. Ujú. Pero Sí, la psicología también, también, la también. psicología junguiana también promete volver al útero simbólico, retornar al paraíso perdido. O sea, Exacto. cuando nos dice devolvámonos dioses, volvámosle la vida simbólica, nos está volviendo otra vez a ese estado maternal que vuelve y nos abrace, o a ese estado simbólico que vuelve y nos cobije. O sea, la psicología junguiana no sé que no está fuera tampoco de esa connotación. Exactamente, Espero no exactamente. abrir susceptibilidades, pues, porque no falta. Pero es que el punto es ese. Necesitamos revisar ese ensayo de Jägerich. Yo creo que va a ser el próximo, el nacimiento del Sí, hombre, ¿no? Una vez que el hombre ha nacido de su contención en el sí, eso alma, está ¿sí? bueno, está bueno. Sí, una vez que ha abandonado la casa de los padres celestiales, Mm. la religión nos vuelve otra vez a meter en esa misma lógica anterior, ¿no? Ahora somos niños en la casa de Dios Padre y Él nos cuida, Él nos da, Él nos protege y nos procura. Regularmente, mira, fíjate que a las personas que he conocido que abrazan la religión o alguna religión, regularmente lo hacen o por obediencia a las creencias Mm. paternas, ¿sí? Es decir, a las creencias en casa, o después de una crisis existencial, ¿sí? Como una forma de regresar, de retomar, de sentirse seguros frente a la incertidumbre que les produjo esta situación, ¿no? Yo creo que es muy sencillo caer en esa parte, Claro, ¿no? claro, Yo me sí. imagino que a lo mejor si a mí me pasara algo demasiado fuerte, quién Sí, sabe, ¿no? sí, Tendría la sí. tentación de No, no regresar. siempre se. Claro, lo que pasa es que es algo muy condicionado cultural que cuando uno le pasa algo muy duro, ay, Dios mío, bendito, protégeme. Sí, no, Es un está. poco que se viene como esa imagen inmediatamente, como que, ay, Dios, líbrame de todo mal y peligro, líbrame de esta situación. Pero es que es automático, eso es automático, porque eso ya está muy introducido en lo cultural hace muchísimo tiempo y que, por ejemplo, algo muy particular que pasa por decirlo, usted se va a ir de la casa sin la bendición, que Dios lo tiene que proteger, no se vaya sin la bendición de la casa. Y uno, bueno, dale, pues que. Pero sí, lo que vos decís tiene toda la razón. Uno que va a saber en ese momento que no pueda agarrar a uno que no sabe, había que esperar. Pues de momento no. Ahí está, ¿no? Eso sí, Pues el momento que yo no volví a la iglesia se armó el escándalo aquí. Yo, ateo, yo no, yo no soy ateo, no. Pues, pues gracias a mire, Dios. yo Gracias a soy, Dios no soy ateo. yo soy ateo, pero de repente cuando tengo una crisis todavía me rezo un Padre Nuestro por ahí, ¿verdad? Por si las Sí, dudas. claro, sí. Sí. Yo me rezo las 3 Aves Marías que no me falten y el ángel la guarda, hermano. Exacto, eso nunca puede faltar. Muy bien, esa es la primera defensa. Pero fíjate, pero porque uno no va a decir que en su momento la oración
tuvo un poder a nivel psicológico fuerte en determinada época, en determinado momento histórico de la conciencia. Fue fundamental la oración, fue importante, pero ya en este momento que encontramos, ya no lo es, aunque no hace parte de la conciencia comunal, ya fue superada en su momento, pero en su momento la oración fue supremamente importante, muy importante. Exacto, exacto. La segunda defensa es simplemente ignorar lo que dijo el guardián y continuar con la psicología de todos modos, hablando de lo indecible. Esto sería como lo que trató de hacer el invitado de la parábola bíblica, que se coló en el banquete de bodas sin haberse cambiado de ropa. Este es un fenómeno generalizado y caracteriza especialmente a la psicología popular en el sentido más estricto, la psicología de la nueva era, la psicología esotérica. Aquí uno se siente libre para hablar positivamente sobre los dioses y diosas en cada hombre y cada mujer, sobre la reencarnación, la magia, los grandes símbolos y misterios. ¿Cómo ves, John? No, yo ya fue muy claro. Pero es que lo que pasa es que vos también lo mencionaste un poco en el artículo tuyo y no dejo de darme risa, porque yo me leí los libros cuando yo era muy inocente, yo me los leí, pero aquí realmente es un poco a lo que, a la invitación que le entiendo un poco a Gigerich, lo que está planteando ahí es que, o sea, vamos, entonces, como ya sabemos qué pasa, entonces llevamos la etiqueta, le llevamos al Dios, le acomodamos el rito, le acomodamos lo sagrado, le acomodamos la oración, le acomodamos el símbolo, entonces le acomodamos un montonón de estratagemas y de etiquetas, pero aún así seguimos pasando, aún así se sigue intocado ante el fenómeno, aún así se sigue intocado ante una lógica que está ahí emergiendo. Entonces pasamos como si nada, como si no hubiera ocurrido nada. Y realmente uno se da cuenta que esto pasa un poco mucho con estos turistas intelectuales que no se comprometen con nada, tocan allí, pican allí, pero realmente el compromiso con lo que tienen enfrente, que toca poder dejarse atrás las etiquetas, las creencias, las ideas que se han sostenido por tanto tiempo para poder entrar ahí, no se está dispuesto a hacer ese riesgo o ese pago, sino que voy con mis dioses, con mis mitos, con lo que ya sé, con las estrategias terapéuticas, con la imaginación activa, con la amplificación ante lo que está pasando ahí, pero aún así se sigue intocado, es decir, ante lo que está pasando y entonces ya se tiene una defensa ya establecida, ya hecha frente al fenómeno. Entonces se sigue como intocado, es decir, como si nada hubiera pasado. Así es. Y hay un esfuerzo por volver todo lo que en algún momento era esotérico, ¿sí? Es decir, esotérico quiere decir que no es inmediato para las personas, que está guardado, que necesita... los cultos mistéricos, por ejemplo, requerían que el sujeto hiciera una especie de sacrificio personal. Este sacrificio implica, o sea, el entrar a una dimensión sagrada. O sea, era como el primer momento, el momento imaginal de entrada hacia la vida lógica. Sí, en el momento en que solamente había una forma, la forma de la imagen como postura anímica. Esta situación, sí, implica que los cultos mistéricos, sí, los grandes las enseñanzas herméticas, por ejemplo, tenían una función no personal, o sea, no le servían al sujeto, eran formas en las cuales la conciencia hablaba acerca de su dimensión misteriosa, ¿sí? Lo que ahora en psicología en psicología profunda, en las teorías psicodinámicas llamamos el inconsciente. Este inconsciente es una forma de hablar acerca de ese misterio perteneciente a cada fenómeno y a la vida psicológica de los fenómenos. Obviamente, cuando hablamos del inconsciente, cuando hablamos del misterio, estamos utilizando formas imaginales para tratar de entender esto, ¿sí? Pero no hay nada detrás de esa situación, es decir, no existe el inconsciente y no existe el misterio. Son precisamente la negación de la existencia en cuanto tal, ¿sí? Son cualidades de los fenómenos
como la estructura positiva y la estructura negativa del mismo fenómeno. Entonces, el problema de la psicología actual, ¿sí? Y sobre todo de la psicoterapia popular, es que intenta que estos fenómenos que hablaban acerca de la parte oscura o la parte inconsciente del propio fenómeno sean accesibles a la persona. Uh-huh. Ya lo decía, lo hablábamos con el ejemplo de Hillman, ¿no? Cuando Hillman habla acerca del sueño, dice, o sea, hay en la psicología una necesidad porque el sueño hable acerca de la persona, o sea, que el sueño, tratar de conducir el lenguaje del sueño al lenguaje de la vigilia, ¿sí? Y por lo tanto atrapar lo que está ahí en el sueño, ¿sí? El utilitarismo del ego. Sí, convertir ese misterio en algo útil para la persona. Ahí hay un proceso en donde se quiere picar sobre esa situación como si fuera una mina de la cual nosotros podemos sacar provecho para nuestro propio gozo personal. Pero esta situación obviamente hace que una vez que nosotros, digamos, sacamos a la luz eso, eso ya no sirve, ya no es alma una vez que lo sacamos. Hay diferentes mitos y diferentes cuentos, John, en donde se habla, por ejemplo, de cómo seres como gnomos o duendes del bosque le dan a ciertos niños o a ciertas mujeres, les dan un regalo del bosque, les dan oro por ejemplo, que está guardado ahí. Pero una vez que este oro lo muestran, ¿sí?, a la comunidad, una vez que lo sacan a la luz, se convierte en solamente rocas o piedras o maleza, ¿sí? O hojas nada más muertas. Estos cuentos hablan acerca de esta situación. El oro solamente es oro una vez que está oculto, una vez que está dentro del misterio. Pero si queremos sacarlo a la luz y que nos diga algo y que nos sirva para algo, entonces deja de ser importante. Deja de ser importante para el alma. Porque en el momento en que lo podemos usar, pues ya no es importante. En el momento en que sí nos sirve a nosotros, ya no es la verdad presente en ese momento. Sí, claro, yo sé que lo que estamos diciendo aquí, esto a muchos les puede sonar en chino o les puede sonar como una forma que entonces, si el objetivo de la psicología es lo humano, curar, mejorar, ayudar, pero yo sé que igualmente pues dentro de un proceso ya universitario que se da ahí y que porque realmente en la academia no se posibilita el pensamiento, sino que una connotación utilitaria técnica de poder mejorar y que el individuo sea cada vez más adaptable al sistema social que se vive y sea más productivo y entre comillas tenga mejor salud mental. Gigerich y Hillman lo que están procurando es que el ejercicio, o sea, la psicología surgió en el siglo XIX más era para mantener la supremacía del yo. Pues, con esa intención fue que surgió la psicología en su momento, pero con pensadores como con Jung y más con Hillman y con Gigerich pudieron retornar la psicología, es decir, al logos del alma. Es decir, de una forma Jung lo hizo, Hillman lo hizo y Gigerich también lo hizo al entender que hay otro lugar de pensamiento, de entendimiento, que no va acorde a las necesidades del individuo o a las necesidades egoicas, sino que hay un lugar donde se está desplegando, donde hay un pensamiento autónomo, vivo, realmente narrando a ese individuo. Lo diríamos un poco en Hillman, es decir, la narrativa que sostiene al individuo. En Jung podríamos hablar un poco de esos complejos que gobiernan al individuo y lo hacen vivir. En Gigerich lo llevaríamos, es decir, a esa vida lógica que se despliega. Pero fíjense que de un pensador al otro ha ido evolucionando, porque Jung sustancializa, Hillman imagina, tiene una forma de ver, y Gigerich, tal como nos lo está planteando en este texto, nos está llevando a esta parte, digamos, lo que pasa es que el problema que pasa, Alejo, antes de concluir este aspecto, porque sabemos que Gigerich bebe mucho de Hegel y muchos lo tildan de hegeliano, podemos hablar que Jung entonces es kantiano y eso es un error. Aquí lo que toma Gigerich es esta idea de Hegel
para poder reflexionar psicológicamente, pero él no repite a Hegel tampoco. Entonces, como Alejo les estaba explicando ahorita, cuando él toma esta noción de Hegel, de este concepto, de este mundo invertido, es porque realmente se da cuenta que el plano de la psicología es en el plano del pensamiento, de lo lógico, no en el plano ni de lo sustancial ni de lo imaginal, que ya hay en esa postura de Gigeris ya todo eso está interiorizado, porque parte de la imagen, pero él deja la imagen atrás, la supera, la interioriza. Exacto. Sí, ahí hay una teoría particular de Gigerik, ¿no? Bueno, seguimos Pero con muy la... fuerte, pero es que es muy fuerte, porque es que realmente pone en un lugar de cuestión y de pensamiento de realmente lo que es el ejercicio de la psicología en sí misma, que es muchísimo más fuerte, que es el compromiso con la verdad misma, pero con la verdad viviente del síntoma, de la narrativa, con la verdad del momento histórico que estamos viviendo, que como está diciendo Alejo, no es ni de los dioses antiguos, no es ni el Renacimiento, no es ni la época del cristianismo, sino con la verdad que nos, o con esa lógica o con esa conciencia comunal que se nos impone en este momento específico de esta objetividad lógica, del alma lógica que va superada por este momento de una era tecnológica, industrial, política, de finanzas, de inteligencia artificial, y ese es el momento histórico que como tal, que como individuos a la cual hay que estar a la altura, porque esa es la conciencia que nos atraviesa en estos momentos, querramos o no querramos, ahí estamos. Y eso lo que hace Gigerich cuando reflexiona psicológicamente, o lo que muchas veces él hace dentro de su trabajo, dentro de su ejercicio psicológico, es poder aterrizar la psicología en el momento histórico como tal que compete. Lo mismo en el síntoma aquí y en el ahora, la patología en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Él le llamaría eso una auridad, bueno, aquí en el ahora, pero en una auridad, momento presente en el lugar como tal en el que está ocurriendo ese ejercicio. Ok, déjame contestar esta pregunta, bueno, este comentario que nos hace María Esther. Dice ella que sí se puede modificar la codificación del inconsciente para despertar a ser una vida, una realidad elegida. Y yo creo que sí, es decir, es cierto, sí, se puede modificar esta situación, pero habría que ver hasta cuándo y hasta qué momento en ese punto, ¿no? Lo que cuestiona Giger aquí, y ya lo vimos con Hillman desde el curso de reimaginar la psicología, es que aunque se puede, y aunque es una de las metas de la psicología académica, por ejemplo, y de la psicoterapia práctica, para este tipo de psicología y para este tipo de psicoterapia no sería como el objetivo. Porque el objetivo no es convertir a los procesos anímicos en una herramienta para nuestro propio deleite personal, para nuestra construcción de nosotros mismos como sujetos. Para repotenciar el ego. Sí, sí, es decir, eso sería una psicología egoica, una psicología que está eh, enfocada en la construcción de la persona y del ego como su potencialidad. Y ese tipo de psicología tiene su lugar dentro de la propia academia muy importante y ayuda a muchas personas a sentirse mucho mejor y a poder sobrellevar algunas situaciones personales y de alguna manera obtener una mejor posición frente a las crisis existenciales, podríamos decirlo, ¿no? Yo me voy a pegar 3 ayahuascazos a ver si sí, salgo de sí, eso, pero el problema es que eso lo hace el coaching, lo hace el tanatólogo, lo hace el psicoterapeuta buscando una necesidad digamos intrínseca de la propia ego personalidad.
Ajá, Lo puede hacer el constelador familiar así también, es, el así es. chamán. Lo que pasa es que Gigerich, ante eso que vos estás diciendo, Alejo, y ante lo que planteaste, que es muy válido, Gigerich dice que hasta los charlatanes curan. Y Así de hecho es. lo hacen, y de hecho lo hacen. Y no necesariamente tiene que ir donde el psicoterapeuta, como la suma potestad del proceso de individuación o de mejoramiento de la vida de la persona. Hasta el charlatán cura. Sí, y a veces el tiempo solamente es el que hace su propio trabajo, ¿no? Pero, Sí, sí. pero el punto es este, aquí en la idea latente en la teoría de Gigerik y en el trabajo de Hillman anterior a él, es que la psicología y el psicólogo como el cuidado del alma, ¿sí? La atención sobre el alma, necesitaría tener como objetivo al alma en sí misma. Entonces, en el momento en que yo utilizo los procesos anímicos para curarme a mí mismo, para potencializarme a mí mismo, para crecer, ya estoy saliéndome de ese mismo proceso anímico. Es decir, ya estoy utilizando ¿cómo se llama? A los recursos del propio psiquismo como una forma personal de, 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 De mejora. de mejora y de construcción. Pero en sí mismo, o sea, ellos están parados sobre la hipótesis de que estos procesos no están dirigidos hacia nosotros en principio. Obviamente nosotros podemos sacar provecho de eso, igual que podemos sacar provecho de la tierra, ¿no? Es decir, nosotros podemos retomar los recursos naturales, acabarnos el agua del mundo, y eso es para nosotros y nos sirve para nuestra supervivencia. Pero los procesos naturales no están hechos para nosotros. O sea, nosotros no somos el centro de la naturaleza, sino que son un proceso dinámico, autónomo, que funciona de una forma, ¿cómo se llama? Urobórica, es decir, funciona para su propio sostenimiento y mantenimiento. Podemos hacer un símil con los procesos anímicos. Eso están ahí, ¿sí? Funcionan por sí mismos y llevan a cabo procesos autónomos. Pero nosotros, ¿sí? Tenemos dos opciones en ese punto, dos posiciones. Una, podemos o sea, buscar nuestra propia supervivencia a través de ellos, sentirnos mejor a través de ellos. Y esto querría decir, por ejemplo, acudir al inconsciente, acudir a los sueños y poder sacar provecho de ellos, enseñanzas, Altaro. sabiduría, al tarot y todo eso. O podemos estudiarlos, ¿sí? Como si fuéramos, digamos, científicos o naturalistas de la propia alma. Ajá. Tenerlos enfrente de nosotros y preguntarnos qué están diciendo, para quién son, ¿sí? Sí, o sea, ya vimos que en el quién no es nosotros, sino es para sí mismos. ¿Sí? ¿Cómo funcionan como procesos dirigidos hacia su propia necesidad, no hacia la necesidad del sujeto, ¿no? Y en esta cuestión, fíjate, hay una crítica que hace Hillman primero y que después hace Gigerik hacia el concepto de inconsciente, porque precisamente el concepto de inconsciente, por ejemplo, para Gigerik, no es otra cosa sino una forma de intentar, digamos, situar al proceso anímico, ¿sí? Al alma como vida lógica, como conciencia en el nivel histórico, situarlo en el individuo. Ajá. Y esta situación del individuo ya tiene un problema en particular, porque entonces, digamos, elimina la complejidad del propio proceso y la adecua a la propia complejidad de la persona. Te saliste, yo no. Y me entiendes de nuevo. Ay, güey, puta. Esa sería la posición que manejamos aquí, ¿no? La posición de Gigerik. Entonces, ahí yo creo, sí, mira, mi idea no es en ningún momento imponer, decir que esto es la verdad, aunque yo creo que sí es la forma más coherente de psicología, pero esa es una creencia personal que está basada en mi propia postura de Sí, en la pensamiento. mía también, Ajá, porque es como, lo que pasa es que es un trabajo que, como vos decís, que se vuelve como coherente con el largo del tiempo, de estudiar, de reflexionar, de investigar, de hacer este tipo de conversaciones donde uno empieza
como a arribar a ciertas ideas, a ciertas posturas que uno ve que son coherentes y que se van sosteniendo a lo largo del tiempo. Fíjate, Pero, fíjate que, o sea, en el mundo de las psicologías, pues hay un montón de posturas en este sentido, ¿no? sí, Y decía, por ahí un amigo nuestro decía, John, que obviamente ningún psicólogo tiene la verdad, ¿no? Pero sin embargo, todo psicólogo habla pensando que está hablando de la verdad. Si no, pues no tendría caso hablar de eso, ¿no? Si no, sí. si Jung no hubiera creído en su teoría, entonces no habría necesidad en él de haber creado una obra tan vasta, ¿no? Si Sí, Yeager no la creyera, pues ¿para qué escribe lo que escribe, ¿no? Si puede ser cualquier lo, otra cosa. lo mismo Yo, Hillman. yo creo que todo pensador está convencido de lo que piensa. Y por Sí, eso ese convencimiento implica un compromiso con lo que va haciendo. Entonces, bueno, ya pero dijo. fíjate, pero fíjate en relación a eso que vos estás diciendo y es tan bonito que fíjese que acerca lo que se puede hacer, que ya lo propone Gigeritz, que lo que puede hacer uno acerca del alma o de la psicología es teorizarla. Y mire, teorías tenemos a más no poder. Prueba de ello es decir que no hay una connotación absoluta de verdad de lo que es el alma, porque ya Gigeris no dice, Gigeris dice, yo no sé qué es el alma, yo no tengo ni idea qué es el alma, o para mí el alma no es esto, solamente tomo una metáfora, pero fíjense que lo que propone realmente es un teorizar, nosotros teorizamos acerca del síntoma, teorizamos acerca de una cosa, Jung teoriza una cosa, Hillman otra, Gigeris otra, el humanismo otra cosa, o sea, son teorizaciones que cada quien la va disolviendo su campo, pero ahí es muy, muy acertado lo que vos estás diciendo de forma de decir, o sea, sobre la psicología nadie tiene la verdad, pero se creen a partir de algo que sienten que es verdad y se comprometen con eso y que permiten el despliegue de un pensamiento, de una teoría, de unas posturas. Así es, así es. O sea, por ejemplo, cuando publico algo, hablo sobre esto, hay muchas personas a las que no les cae la situación, es decir, no les cae bien porque va contra su propia creencia particular acerca de, ¿no? Hmm. Pero si a mí me dicen o a mí me preguntan si lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo y lo que estamos enseñando aquí es verdad o no, yo voy a decir es verdad. Sí, yo lo creo y estoy comprometido con eso desde hace muchos años porque a mí me parece lo más importante en este momento. Pero esa es una postura, esa es mi postura personal, ¿no? Es decir, yo estoy tomado por esa situación y la verdad es que no puedo hacer otra cosa más que seguir Sí, ese sí. proceso que ya me tomó. Sí, sí, pero lo más fuerte en relación a lo que tú estás diciendo, diferente de lo que pasa con el que se aferra a un dogma, a una ideología, es que se aferran a eso y se ciegan ante eso. Aquí no, aquí realmente lo que hay es un compromiso con un pensamiento, con una idea que sigue una narrativa y que se va desarrollando, pero no de una manera donde, digamos, no hay esa postura, digamos, a la posibilidad de pensar, de reflexionar, desde mirar desde otros lugares, porque aquí siempre se da esa posibilidad de poder reflexionar y mirar desde otros puntos de vista, solo que Ah, siempre que posibilite el debate, más que como el fanático religioso que se aferra como una idea, como la única verdad absoluta. alguna vez estuvimos en Jung, John, ¿no? Alguna vez Sí, las ideas jungianas fueron importantes y lo siguen siendo, pero ahora desde otras mm, posturas, ¿no? Después Hillman y después Gehrig. Yo no sé qué vendrá después, ¿eh? sí, Pero más bien yo lo que siento es que hay una idea atravesando esta situación y vamos en pos de la idea, en busca de ese concepto que nos guía. Es la lanza que habíamos dicho al principio, la lanza que lanza el joven y que lo lleva hacia la incertidumbre. Y sobre esta otra pregunta de Lilia Chan, este, que es una de nuestros patrones, que sí. nos apoya, muchas gracias. Nunca ¿De, hemos saludado a Lilia. Lilia, ¿qué más pues? ¿Cómo estás? y siempre nos Saludito. acompaña. Sí, sí, sí. Saludito muy especial, Lilia, para vos. ¿De qué forma se refleja la interiorización? Ni idea. No tengo idea ahorita Lilia, porque lo que pasa es que
Lo, si planteado así, no hay lo que pasa es que como, queda muy al aire. no hay como Es una que queda... respuesta. Habría a lo mejor que pensar qué quiere decir el proceso de interiorizar. ¿Qué es eso de interiorizar, no? En Gehrig, ¿no? ¿Qué significa interiorizar en Gehrig? A ver, en este sentido, Lilia, por ejemplo, y todos, porque esa parte es interesante y además es vital para que podamos entender de lo que está hablando Gehrig. Interiorizar implica revertir el fenómeno, ¿sí? Es decir, imagínense que tuviéramos un calcetín, ¿no? Y lo volteamos del otro lado. Solamente que ese otro lado no es un lado físico, o sea, no es el calcetín, sino es un lado conceptual. O sea, volteas el calcetín y no hay nada, no existe ya el calcetín, porque este calcetín ya es solamente el concepto de calcetín. ¿Sí? O sea, por un lado tenemos al calcetín físico y por el otro tenemos el concepto de calcetín. Entonces, lo llevamos, ¿sí? En este voltear, lo llevamos hacia su concepto. Eso es interiorizar el fenómeno dentro de sí mismo. Sí. Llevar al síntoma, por ejemplo, hacia su forma conceptual, ¿sí? Hacia el interior conceptual, interior noético del mismo síntoma. Entonces, mientras lo pensamos, ese pensamiento implica una serie de contradicciones en la forma del fenómeno. Y esta serie de contradicciones poco a poco van llevando a ese proceso hacia el interior de sí mismo, como pensamiento, cada vez más cercano a su propia forma, sin forma. Uh-huh. Sí, yo se lo voy a responder más rápido, pero interiorizar es entrar en el mundo invertido. Es decir, o sea, en tanto lo que está diciendo Alejo, que se empieza a dejar las categorías espaciales positivas para entrar realmente en el despliegue del concepto mismo. Yo lo entiendo así. Entonces, no sé, Lilia, si te fuimos claros. Voy a ir para que me invites a tacos un día de estos. Muy bien, seguimos. La tercera defensa. De una manera más honesta y sin embargo también un fraude, es hacer caso de la palabra del portero, sin embargo, renunciar al proyecto de psicología. Y para poder hacer esto, uno usa el truco simplemente de cambiar la definición o el propósito de la psicología. Si hay que callar sobre lo indecible, y como querer hacer psicología es hablar de cosas, la solución es decir que la psicología ya no debe hablar sobre el alma indecible y su vida. Ahora tiene que definirse como una psicología sin alma, para usar la famosa frase de F. A. Lynch, una psicología del comportamiento empíricamente observable. Este es el caso especialmente, pero no solo de la psicología académica. Con la tercera opción, el recién llegado a la puerta de la psicología se comporta de la misma manera que el hombre del campo en la historia de Kafka. Desperdicia toda su vida justo frente al umbral con pseudopositividades, sin dedicarse a temas científicos, razonables, verdaderamente positivizables, realidad física, ni participar del cumplimiento de su propósito original, un cumplimiento que solo puede provenir de lo que es más allá del umbral. Esto quiere decir, a mí me recuerda particularmente, por ejemplo, dos cosas: la psicología conductista. La psicología conductista, en el momento en que emerge como una reacción frente al psicoanálisis, lo que dice primeramente es que el concepto de mente no se puede estudiar, no se puede entender, y por lo tanto entonces tenemos que eliminarlo. La caja negra, dicen los conductistas, es algo que no podemos estudiar y por lo tanto no es importante. Tenemos que remitirnos a las expresiones más plausibles de este fenómeno, Sí, que a es las conductas observables y mesurables. exactamente, que son las conductas. Entonces, la psicología se vuelve el estudio de la conducta. Ujú. O otro caso es el de la El humanismo. neuropsicología. Yo iba a decir que el humanismo. A ver, ahorita me apoyas con Listo. ese ejemplo. Listo. En la neuropsicología, entonces, buscamos, o sea, como el proceso anímico, como hay una negación de un alma espiritual, ¿sí? de un alma como una sustancia metafísica, lo que se hace entonces es intentar buscar
en la estructura fisiológica, específicamente del sistema nervioso en el cerebro, cuáles son los rastros o los asientos de la propia conciencia. En ese sentido, se convierte la psicología en la búsqueda de las reacciones neurofisiológicas que nos den, ¿sí?, parte de cómo funciona la conducta, el pensamiento, la cognición, podríamos decirlo así, y el desarrollo humano a través del símil del desarrollo cerebral. Entonces llegamos a conclusiones como las de que el cerebro está enamorado, el cerebro piensa, el cerebro estructura, hay estructuras cerebrales, todo eso. El cerebro se convierte en el sustituto del alma. Esa es la tercera defensa, ¿sí? No podemos hablar del misterio. No importa, entonces hablemos acerca de otra cosa que sustituya el misterio, ¿sí? Sí, por ejemplo, en el caso de la psicología humanista, cuando entonces ya no se enfoca, digamos, tanto en la patología, es decir, aquello que se le impone al individuo, sino que se enfoca entonces en sus metanecesidades, llegar a la cúspide, de la pirámide, en favorecer su proceso de autorrealización, en explorar su potencial humano, se centra muchísimo más en la postura personalista propia del individuo. Entonces, realmente no atendamos realmente este proceso, atendamos lo que es entonces tu potencial humano, tus capacidades en desenvolver, la constitución de tus valores, de cómo tú estás simbolizando de tu experiencia, pero todo centrado en la dinámica de personalista, exploratoria, de la creatividad, del valor, del significado, del sentido que pueda tener el individuo. Ahí se centra, ahí se queda y bajo ese concepto es que ella opera. Entonces, realmente, entonces, fíjense que hasta incluso Hillman también en su momento también critica también a la psicología humanista por esta postura donde se queda, bueno, ustedes por estar explorando el potencial humano, estas capacidades se olvidan de esa parte patologizante que tiene el alma sobre sí misma. Entonces, es decir, no, o nos obviamos eso o buscamos cómo mejorarlo, ayudarlo para que eso mire cómo te sirve para el desarrollo y tu crecimiento personal. Es decir, en connotaciones mismas de la psicología humanista hay un niño interior que todavía se tiene que desarrollar y todavía se tiene que expandir. Entonces, esa sería un poco más la postura que plantea muchísimo más el humanismo. Y voy a extender nomás 3 punticos ahí, porque, por ejemplo, entonces Maslow nos lleva a la cúspide de la pirámide de las necesidades. La terapia Gestalt nos dice entonces que hay que establecer connotaciones con nuestra frontera de contacto y concluir nuestras gestales. Un poco lo que nos plantea, digamos, la psicoterapia de Carl Roger, entonces dice que el sujeto tiene una tendencia autoactualizante y realizable en relación a sus propias interacciones. Lo que nos plantea un poco Víctor Frankl es que el hombre va en búsqueda de sentido y que tiene entonces que desarrollar su sentido para que la vida no se le vuelva no, iba a decir, no se le vuelva un despeluque, un desorden o no se disocie tanto. Pero, ¿y el alma? Fíjate, precisamente es lo que sigue, John. Sigue diciendo Gehrig. El de qué o el sobre qué, es decir, el tema de la psicología, no es negociable. La psicología tiene que ver con la vida del alma. Pero la psicología también tiene que hablar acerca de qué significa esto. ¿Sí? Tiene que hablar de lo indecible que es su tema. Este dilema es el punto donde entra en juego la negación de la negación. Ya no podemos reservar hablar positivamente para un grupo de temas y la negación, para un grupo de temas y la negación, no hablar, estar en silencio para otro grupo. La positividad de esta posición no es dialéctica, debe ser negada. Los opuestos tienen que colapsar entre sí, resultando en un hablar positivo que tiene su propia negación
silencio dentro de sí mismo, y no como una posibilidad separada, positiva, fuera de sí misma. El umbral ya no divide literalmente dos estados o comportamientos, manteniendo cada uno perfectamente separado del otro a cada lado de sí mismo. La imagen espacial o temporal, por lo tanto positiva, se ha disuelto, de paso a la negatividad de una oposición puramente lógica de hablar y silencio, saber y secreto, que se han convertido en momentos dialécticos dentro del habla psicológica. El hablar psicológico es la unidad de sí mismo y su opuesto, o sea, el callar. Esto es complicado, John. A mí me costó mucho trabajo entenderlo en su momento, porque, es decir, lo que nos está diciendo Geiger, que es precisamente que el hablar psicológico, no puede ver a su opuesto el silencio, el no hablar de las cosas, lo oculto del fenómeno, como algo separado de sí mismo, sino que en el hablar de la psicología, ¿sí? En el hablar positivo de la psicología, se enuncia también la contradicción de esta misma situación. El hablar a la vez oculta. El hablar de la psicología es un hablar que oculta el fenómeno. Es un hablar que, al hablar del misterio, oculta el misterio. Y otra vez intenta hablar de esa situación. Y por lo tanto, su discurso es siempre en este sentido, a la vez una exposición y a la vez un ocultamiento. Vamos a la mejor con un ejemplo que en otro texto Gehrig propone, lo podemos entender un poco mejor. Él nos dice, nos pone como ejemplo el capítulo, el momento en donde en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cristo se encuentra con la samaritana. Entonces, hay una samaritana que está, me parece que en un pozo, está sacando agua y le pregunta a Cristo: mis padres decían que hay que rezar en Belén y perdón, en Samaria, pero ¿qué será? A ver, vamos a ponerlo en ese sentido porque ya se me olvidó cómo va el tema. Pero hay quien dice que se tiene que rezar en Samaria, pero hay quien dice que se tiene que rezar en Belén. O en Jerusalén, no recuerdo bien. Bueno, Es decir, sí, donde sea. hay dos lugares en los cuales rezar. ¿Dónde rezo?, le pregunta la samaritana a Cristo. ¿Rezo en este lugar o rezo en el otro lugar? ¿Rezo en A o rezo en B? Y lo que le dice Cristo es: ni en Samaria ni en Jerusalén. Hay que rezar en el espíritu y la verdad. ¿Sí? Eso implica un cambio completo de la dimensión en la cual estamos pensando nosotros. Es decir, no tengo que rezar en Samaria, no tengo que rezar en Jerusalén, ¿sí? O en Belén. O sea, no tengo que rezar en un lugar físico, porque rezar en Samaria o rezar en Jerusalén es la misma situación. A pesar de que son dos lugares diferentes, pertenecen a la misma dimensión lógica. No hay diferencia entre rezar en un lugar o otro. Si yo rezo en mi casa o yo rezo en la iglesia, nada cambia, ¿sí? No hay gran diferencia. Son dos formas, son dos lugares en donde rezo. Pero la opción que da Cristo a la samaritana es que rece en el espíritu y la verdad. Es decir, ni en un lugar ni en otro. No reces en la positividad, reza en la negatividad. Reza en el mundo invertido. Reza allí donde no existe el mundo, ¿sí? Donde no existe una posición imaginal. El espíritu, ¿dónde está el espíritu y la verdad? No están en ningún lado. Nosotros lo hemos particularizado como una parte de nosotros. Rezar es un interiorizarnos, es un ver nuestro interior como personas y estar con nosotros mismos. Pero realmente el rezar implica el trasladar nuestro discurso hacia un mundo que no es el mundo, que es la negación de este mundo. El cielo es la negación de este mundo, aunque en forma de imagen. Su forma más común en este momento sería precisamente lo que Gehrig llama la vida lógica. Entonces, por lo tanto, este silencio, ¿sí? Este rezar de la samaritana pasa a ser un rezar, perdón, en lo positivo, ¿sí?
O sea, va a rezar ahora, en cualquier lugar, ya no importa dónde rece la samaritana. Puede rezar en la casa de su abuela, puede rezar en la calle, puede rezar mientras está cortando el pasto, ¿no? O sea, no hay problema en lo que haga. Pero ahora la forma en que va a rezar es en el espíritu y la verdad. Es decir, ya no es importante dónde, ahora es importante, ¿sí?, en qué posición ella esté, ya no en qué posición física, sino en qué posición lógica esté ella puesta para poder rezar. ¿Mm? Sí. Entonces, adorar al Dios en este sentido ya no tiene que ver con un lugar, sino tiene que ver con una posición lógica. Hasta incluso yo lo puedo poner, voy a poner un ejemplo más en relación a la psicoterapia. Ejemplo, cuando el terapeuta va como turista intelectual, entonces no me gustó el humanismo, entonces me paso para la cognitiva y brinco allí y brinco allá. ¿Y dónde está situada esa posición en la cual el terapeuta o el psicólogo está situado? Porque entonces va de una teoría a la otra, de un pensamiento al otro. O sea, pero la dimensión lógica en la cual él está parada no ha sufrido tampoco ningún cambio, no ha pasado nada, porque para poder hacerlo hay que asumir un compromiso, interiorizarse y adentrar en aquello con lo cual se está comprometiendo. Y yo lo pongo así para ponerlo algo, un ejemplo muchísimo más particular, Alejo. Yo no sé si de pronto esta imagen puede ayudar o si estará un poco correcta. Es que pasa que con muchas veces con los mismos consultantes también cuando, entonces, no me gustó este terapeuta, busco al otro, busco al otro, busco al otro, busco al otro y busco al otro. Sí me hago entender, entonces, voy de un lado al otro, pero para ir supuestamente donde rezo, donde está esa verdad, donde está entonces ese lugar donde cual me puedo situar. Pero lo que pasa es que hay algo muy particular en esa postura, es que no se ha dado cuenta que eso, que tanto busca, que no está aquí y acá, sino que está en esa misma posición donde él está, pero que hay que hacer ese trabajo de poder entrar en ese mundo invertido, poder pensar, poder reflexionar, de darse cuenta en cuál es la lógica en la que está parada. Así es. Entonces, precisamente, este hablar es un hablar que se niega. Es un hablar que niega esa positividad y que se vuelve en cada discurso otra vez silencio. Y hay una contradicción constante. ¿Qué es el movimiento del hablar entonces psicológico? Ujú. Otra imagen que se me ocurre, y ya con eso pasamos al siguiente punto, sería este cuento de Borges otra vez, el Tlon Uqbar Orbis Tertius, en ¿Cómo? donde Tlon Es que está en Uqbar latín. Orbis Tertius. Sí, sí, sí. Ya ves que uno acá en México hablamos latín, ¿no? Sí, bueno. Me No, pucha, hombre. así se llama el cuento. Entonces, Tlon es ese país imaginario, diferente a nuestro mundo normal, en donde Borges imagina que los pensadores de Tlon no son pensadores como nosotros. Ellos escriben, ¿sí? Por ejemplo, escriben un libro, pero no son como nosotros, que solamente escribimos el libro para hacer afirmaciones, sino que además escriben el libro y tienen que escribir también la antítesis del libro. Ajá, lo contrario al libro, todas las ideas contrarias, las ideas que nieguen lo que el escritor dice. Es curioso esta situación. Y aunque es una imagen y está en el plano de lo imaginal, nos puede dar una idea acerca de lo que está hablando aquí Giegerich en la dialéctica del silencio y el hablar positivo. ¿Sí? Al hablar, nuestro hablar tiene que ser un hablar que nos conduzca en su propio discurso a la negatividad del discurso. Uh-huh. Bueno, a lo mejor nos aclara un poquito más Giegerich adelante. Sigue diciendo. Y aquí es una cita. El señor que posee el oráculo de Delfos ni habla ni oculta su significado, sino que lo indica con una señal, dijo Heráclito. Me parece que a lo que se dirige Heráclito
no es a la idea de una tercera opción además de hablar y ocultar el significado de uno. Más bien, es la idea de simplemente liberar a los dos primeros opuestos de su aislamiento y llevarlos a una relación dialéctica viva entre sí. A una situación en la que la vida lógica pulsante o el movimiento de uno u otro, o viceversa, ya no está impedido artificialmente. El resultado de esto es un hablar que evoca más que deletrea o clava. Siendo lógico, este movimiento no ocurre como una sucesión en el tiempo. Ahora este, ahora el otro. Ocurre como la lógica interna de un solo y mismo hablar. Un hablar verdaderamente psicológico. Aquello de lo que habla no se puede percibir con los sentidos, no se puede imaginar, solo se puede percibir con el pensamiento. Aquí, el portero se ha convertido él mismo en la forma misma de hablar o de estar en silencio. Se ha interiorizado completamente, inert, reflejado en sí mismo, es decir, no es la persona que habla, lo que manifiesta como lo que lo manifiesta como la forma lógica de hablar, y ya no divide algo o a alguien más en dos, la persona en ego versus yo, la conciencia versus el self, la conciencia en un estado viejo versus uno nuevo, y su división ya no es una actividad que ejecuta sobre alguien o algo más. En cierto modo, podemos encontrar este discurso verdaderamente psicológico realizado en Freud, al menos si seguimos la evaluación de Jung. Al estar solo interesado en transmitir la idea de este discurso psicológico, la cuestión de si la evaluación de Jung es correcta, o como Freud realmente tiene que ser visto, no me preocupa aquí. Jung dijo sobre Freud, porque era un gran hombre, y lo que es más, un hombre en las garras de su daimón. Él era un... perdón, es que esta palabra está en alemán, ein Griffener, que sería como un hombre tomado, un hombre conmovido, un hombre que ha sido apresado por una idea. Agarrado. Agarrado, exactamente. Entonces es más o menos la traducción que en este momento encuentro. Entonces, no. Solo puedes ir a lo paisa, llevado del putas por una idea. Exactamente, exactamente. Porque la idea de la sexualidad se había apoderado tanto de él. Para Freud, la sexualidad era indudablemente un numinosum, ¿sí? Algo luminoso. La emotividad con la que habló de ello reveló los elementos más profundos que reverberan en su interior. Lo que Jung nos dice sobre Freud es que habló, en lugar de guardar silencio, sobre un aspecto del alma, mientras que al mismo tiempo lo que dijo al respecto no cubrió de manera exhaustiva la realidad de la que estaba hablando. Había más de lo que se decía y se podía decir, pero este más no eran hechos adicionales que se habían mantenido en secreto, eran una profundidad indescriptible dentro de lo que se decía, una profundidad que reverberaba dentro de él. El tema de Freud siguió siendo un numinosum, un mysterium, a pesar de haber sido discutido abiertamente. Aquí nos resuena esa idea de Jung acerca de que él sentía que él había sido el verdadero continuador de la obra de Jung, porque precisamente... De Freud. De Freud, porque precisamente había tomado los temas principales en Freud y los había vuelto evidentes, ¿sí? Hay una dialéctica en esta situación. Lo que está diciéndonos aquí Gekkerik es que lo que Freud hablaba en dos niveles, y esto lo vamos a ver más adelante con Jung también. En un nivel hablaba acerca de un proceso, ¿sí? Digamos, en el cual los elementos psicológicos eran determinados por el desarrollo sexual, por la vida sexual del sujeto, ¿sí? Esta sexualidad, este pansexualismo del que se le acusa a Freud, era evidente en la forma en que él retomaba los procesos psicológicos. Si sus conceptos están determinados por el
por el principio de la sexualidad, por el tema de la sexualidad. Pero lo interesante de esta situación es que en ese mismo discurso constante, ¿sí?, nosotros podemos leer además una necesidad conceptual en la propia obra de Freud, ¿sí? Así lo lee Jung, por ejemplo, cuando retoma la obra de Freud y ve que el concepto de sexualidad no solamente es el concepto de la sexualidad abiertamente, sino que guarda dentro de sí mismo un proceso más, digamos, espiritual, ¿sí? Para Jung, Freud hablaba acerca de la sexualidad en el intento de poder hacer evidente, ¿sí?, un intento que para Freud se quedaba solamente en la positividad de lo sexual, un proceso de crecimiento espiritual. Uh-huh. O sea, para Jung la sexualidad no era sino espiritualidad en sí misma, ¿sí?, sino era la base instintiva del crecimiento espiritual en el individuo. Entonces, en ese sentido, Jung, ¿sí?, o puede observar que en la obra de Freud hay algo evidente y hay algo que no es evidente, pero que solamente se puede adentrar en eso no evidente a través del pensar lo que es evidente. No solamente quedarnos con la sexualidad, sino ir más allá y pensar cuál es el concepto que está guardado en el interés de Freud por la sexualidad. ¿Qué es lo que está buscando realmente Freud? Y no Freud como persona, sino Freud como pensador. ¿Qué es lo que Freud como pensador por qué está tan interesado en la sexualidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del pensar en la obra de Freud? Jung dice que es algo diferente a lo que Freud decía. Ese es el misterio del que Freud no hablaba, ¿sí? Pero que en Jung se vuelve evidente. Y a su vez, Jung va a hacer lo mismo con su propia obra. Va a hablar acerca de algo evidente, ¿sí?, pero también va a guardar algo que no es tan evidente, sino para el que piensa la obra de Jung. Y fíjate que con la obra de Freud, Lacan también lo hizo. Lacan hizo un trabajo de reflexión muy arduo acerca de la obra de Freud. Uh-huh. Hizo evidente cosas que en su momento Freud también que se ocultaban dentro del pensamiento de Freud. Es decir, lo que pasa es que para mí siempre, lo que pasa es que el psicoanálisis freudiano, por ejemplo, a Levi, que le gusta más el psicoanálisis freudiano que leer a Jung, me lo comentaba pues así una vez que estamos hablando, pues Freud era muy buen escritor y todo, pero lo que pasa es que el literalismo que se maneja dentro de la concepción freudiana es muy fuerte, pero en eso que vos estás diciendo, por ejemplo, a mí cuando me hablan, y yo, pero es que no puedes reducir a Freud netamente a lo que es sexual a nivel corporal. Realmente, ¿cuál es el concepto de sexualidad en Freud? Que no es específicamente en una relación con lo genital, que está ahí, pero que hay algo ahí que todavía es un pensamiento que se mueve dentro de la obra freudiana. Y que Lacan hizo un gran trabajo, Freud, Jung también hizo un gran trabajo con el despliegue de esa obra, y que Hillman después va a retomar también a Jung y devela, es decir, eso que está oculto ahí, silencioso dentro del pensamiento jungiano. Y bueno, y que Guiguerit también por eso después va a hacer ese trabajo, es decir, en tanto un pensamiento que está ahí oculto, que lo liberan, que lo elevan a otra categoría, a otro concepto, y que permite que vaya evolucionando, que se vaya narrando, es decir, no se solidifica o no se literaliza, porque eso ocurre cuando una obra no se piensa, cuando un concepto no se piensa, no se reflexiona, es decir, eso lo hablaba con Luis Orozco, es decir, cuando no se hace el trabajo de reflejar eso, ese pensamiento vivo que está oculto dentro de la obra. Es que eso es muy fuerte, eso me parece una cosa loquísima, porque imagínate que, por ejemplo, cuando yo empecé a leer, cuando yo empecé a leer a Guiguerit, yo me di muy duro contra la pared, bueno, y todavía me sigo dando, pero yo me pegaba unas enredadas, y todavía me las pego, pero fíjate que cuando uno lo lee ya, y cuando uno lee a Jung o a Hillman, ya uno no los lee desde el mismo lugar, desde como lo hacía antes, sino que hay un sentido aún muchísimo más analítico y más reflexivo frente a la obra misma del pensador.
es que eso es impresionante, hermano. Entonces, y que como vos decís, exige realmente lo que es ese ejercicio del trabajo. Vamos a ponerlo con ejemplos, con un ejemplo más aterrizado. En el caso de un niño, cuando menciona un poco lo que él está entendiendo por en relación a una manzana, una vida, a una manzana o a determinada experiencia que está viviendo, esa es la experiencia, pero hay un concepto como tal que gobierna al niño, un pensamiento vivo que lo mueve, que lo lleva a estructurar esa concepción de lo que él entiende por manzana, por vida, por una cosa, es decir, a establecer esas categorías. Hombre, por Dios. Hágale, hermano, hágale. Muy bien, muy bien. Cerramos con eso. A lo mejor, si todavía no queda clara esa situación, porque yo sé que es difícil, que es complejo, Sí. a lo mejor otro ejemplo podría ser este. Cuando nosotros leemos un libro, ¿sí? El libro nos dice ciertas cosas, pero también nos dice ciertas cosas de acuerdo a nuestro propio horizonte cultural. Por ejemplo, si yo leo un libro importante cuando soy niño, ¿sí? No entenderé lo mismo que cuando soy adolescente y tampoco entenderé lo mismo que cuando soy adulto. Es decir, mi propio camino en el apropiamiento de la cultura va determinando mi nivel de entendimiento de ese libro. Entonces, para mí ese libro dice algo evidente, pero sin embargo hay algo oscuro en ese libro que sin embargo yo no puedo atrapar, pero que está dicho en el mismo, y que conforme yo voy abordándolo desde diferentes perspectivas, voy, digamos, desentrañando una positividad que estaba ahí, pero al mismo tiempo voy ocultando cosas, o van surgiendo ciertos conceptos que no son accesibles para mí inmediatamente. Porque incluso una vez que yo ya me vuelvo adulto, la dimensión en la que yo me encontraba como niño ha quedado ya interiorizada en la propia adultez, se ha vuelto parte de la adultez, ¿sí? Y no puede acceder de manera inmediata a la forma en que entendía, por ejemplo, ese libro. Nosotros lo platicábamos, yo, cuando hablábamos del libro de James Hillman, ¿no? De reimaginar la psicología. Sí. Lectura tras lectura, las cosas que nos arroja ese libro, las cosas que nos enseña, siempre son distintas, ¿sí? Es decir, siempre hay frases nuevas, siempre hay intuiciones diferentes, que estaban ahí cuando los leíamos, pero que nosotros no estábamos para ese concepto, no estábamos preparados o abiertos a esa conceptualización, sino hasta después, en otra lectura, es que podemos entender y abordar esta parte. Sí, sí, porque yo voy a terminar con otro ejemplo, a ver si pronto pasa, por ejemplo, con el síntoma. Hay algo que de momento es evidente para el paciente, pero hay una parte que no es evidente para él y que en tanto se empieza a trabajar en eso no evidente, en eso que no se sabía que estaba ahí oculto, se empieza a reflejar, se empieza a pensar. Ese entendimiento frente a ese síntoma en sí mismo va cambiando, ya no se le empieza a ver desde otro lugar. Era como me decía una consultante, no, John, es que el problema no es la ansiedad, es en tanto el entendimiento que está hacia eso que yo no sabía que pasaba en ese síntoma, el entendimiento mismo que estaba ahí. Entonces, es decir, en qué tanto se va reflejando y mostrando eso oculto que está ahí, el nivel del entendimiento mismo cambia, no queda en el mismo lugar. Así es. Muy bien, pues la siguiente plática continuamos con este mismo tema. Todavía falta para que lo entendamos un poco mejor. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, no se les olvide pues darse una pasadita por el blog de Alejo, El mito de la realidad, les recomiendo mucho el ensayo, la superación de lo analítico y lo marginal, es muy bueno y creo que les puede servir un poco para que comprendan un poco más de pronto de lo que hemos estado reflexionando acá.
No se olviden seguir la página, pues que es muy importante. A las personas que de pronto ustedes sientan que nos han seguido y que no saben que de pronto nos pasamos para hacer los live para la fanpage de Alejo, entonces para que la puedan invitar. Que tengan una excelente noche, no se les olvide pues apoyar el proyecto en Patreon y nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente noche y que descansen. Cuídense mucho, hasta luego.